Buenos días. El día de hoy vamos a ver el tema de enfermedades infecciosas del hígado. Yo soy Ruta Abigail Cepeda Hernández, residente del primer año. Agradezco a mis profesores asesores para esta clase, el doctor Matías Salinas Chapa y el doctor Diego Salinas Rodríguez. El contenido que veremos el día de hoy es una introducción. Posterior a eso decidí dividirlo en infecciones bacterianas, infecciones virales, micosis e infecciones parasitarias. Como introducción, sabemos que algunas de las infecciones hepáticas suelen ser frecuentes. Estas infecciones pueden tener desde un cuadro clínico asintomático hasta cuadros más agresivos. La clínica, los estudios de imagen y de laboratorio nos ayudan a llegar al diagnóstico correcto y como tal proporcionar el tratamiento adecuado para el paciente. En nuestro caso, los radiólogos nos debemos de encargar de caracterizar las lesiones y de evaluar su extensión, así como detectar sus posibles complicaciones. Comenzando con un repaso de la anatomía, la irrigación sanguínea del hígado proviene principalmente del tronco celíaco, el cual es una de las ramas directas de la aorta descendente, emerge aproximadamente a nivel de T12. El tronco celíaco da origen a la arteria gástrica inferior, la cual se dirige superiormente, que podemos ver en esta reconstrucción sagital con una proyección en MIP. Otra rama que da el tronco celíaco es la arteria esplénica, la cual se dirige lateralmente a la izquierda hacia el vaso y lateralmente hacia la derecha, la arteria hepática, la cual en esta proyección coronal podemos ver que se divide en arteria hepática derecha y arteria hepática izquierda, que posteriormente se va a seguir dividiendo en arterias segmentarias para proporcionar la irrigación completa del hígado. En cuanto al drenaje, el sistema portal drena la mayor parte del intestino y del vaso, esto a través de la vena mesentérica inferior, que va a drenar a la vena esplénica, la cual se va a unir con la vena mesentérica superior y van a formar la vena porta, que podemos ver de este lado en una proyección axial y en una proyección coronal. Vemos que la vena porta, igual que la arteria hepática, se va a dividir en una rama derecha y una rama izquierda, y posteriormente se va a dividir en arterias segmentarias. Todo el drenaje del hígado va a llegar como tal a las venas suprahepáticas, las cuales son tres, que van a confluir hasta llegar a la vena cava superior, perdón, a la vena cava inferior. Eh, en cuanto a la clasificación de Quinault, nos explica que nos podemos guiar a través de las venas, es la clasificación para la segmentación hepática, nos explica que nos podemos guiar de las venas suprahepáticas para hacer esta segmentación. Es decir, que la vena suprahepática derecha nos va a dividir los segmentos en posterolaterales y anteromediales. Después, entre la vena suprahepática derecha y la vena suprahepática media, vamos a tener los segmentos mediales del lóbulo derecho y los segmentos mediales del lóbulo izquierdo. Y finalmente, con la vena suprahepática izquierda, pues esta nos va a dividir los segmentos mediales del lóbulo izquierdo y los segmentos laterales del lóbulo izquierdo. Continuando con la clasificación de Quinault, contamos con 8 segmentos en el hígado. Estos segmentos, a partir del segmento 1, se van a predisponer en una posición en dirección a las manecillas del reloj, como podemos ver en este pequeño esquema que se encuentra en la parte superior derecha de la diapositiva. El primer segmento corresponde al lóbulo caudado, que se encuentra en esta región en color naranja. Cuando nosotros visualizamos las venas suprahepáticas, estamos a nivel de los segmentos superiores. Y cuando nosotros visualizamos el nivel portal, la bifurcación de la vena porta y como tal la vena porta, ya nos encontramos en los segmentos inferiores. Entonces, comenzando por el segmento 2 y 3, como mencionábamos previamente, estos se van a encontrar lateral a la vena suprahepática izquierda. El 2 superiormente y el 3 en el plano inferior portal.
Medial a estos y medial a la vena suprahepática izquierda, vamos a encontrar el segmento 4, el cual se va a dividir en 4A superiormente y en 4B inferiormente. Después, entre la vena suprahepática media y la vena suprahepática derecha, vamos a encontrar el segmento 5, el segmento 5 inferiormente, que se va a seguir en la región posterolateral a la vena suprahepática derecha con el segmento 6, que sería este que se encuentra en color morado. Y pasando a un plano superior, siguiendo el patrón de las manecillas del reloj, vemos como tal la presencia del segmento 7, posterolateral a la vena suprahepática derecha, y anteromedial a esta, vemos como tal el segmento 8. Comenzando con las infecciones bacterianas, vamos a ver primeramente el absceso piógeno. Este absceso, su agente más causal, su agente más frecuente suele ser más bien polimicrobiano. Sin embargo, E. coli y Klebsiella pneumoniae se pueden aislar de forma más frecuente. Este absceso suele tener dos presentaciones, unilocular o multilocular, siendo muchísimo más común la presentación multilocular casi en la mayoría de sus casos. Puede afectar cualquier lóbulo, pero tiene mucha mayor predisposición hacia el lóbulo derecho. Su presentación clínica suele ser inespecífica, puede tener fiebre en el 70 al 90% de los casos y dolor desde un 50% de los casos hasta máximo un 75% de los casos. Este absceso suele tener una mortalidad del 65% aproximadamente, la cual disminuye hasta un 2 a 12% cuando proporcionamos un tratamiento oral adecuado y un drenaje temprano en caso de ser necesario. Como principales diagnósticos diferenciales se mencionaba el absceso amebiano, el cual la mayoría de sus casos suele ser unilocular, lo veremos a mayor detalle posteriormente, y también se mencionaban los tumores necróticos, ya que pues también pueden tener una pared realzada. Sin embargo, con esta administración del contraste durante la fase arterial, podemos ver en esta reconstrucción axial que pues el tumor necrótico suele tener un patrón centípetro muy característico de realce. Entonces esto pues nos ayuda a descartar totalmente la presencia o ausencia de un absceso hepático. Se conocen 4 mecanismos de infección. El principal es el resultado de la diseminación hematógena de infecciones gastrointestinales a través de la vena porta, como una apendicitis o una diverticulitis. El resto de mecanismos son la diseminación arterial secundaria a sepsis, diseminación directa como en una colecistitis o alguna otra lesión hepática existente que cause sobreinfección. También la instrumentación o procedimientos quirúrgicos como una biopsia o incluso los traumatismos penetrantes. En este ejemplo podemos ver una reconstrucción axial y una reconstrucción coronal, donde un paciente presentó un cuadro de apendicitis. Esta apendicitis sirvió como factor de riesgo y mecanismo para la formación de este absceso hepático que podemos visualizar en el lóbulo derecho del hígado. El tratamiento suele ser con antibióticos de amplio espectro. El 90% responde a este tratamiento. Se indica drenaje en los casos en los que haya un absceso hepático mayor a 5 centímetros, que haya localización en el lóbulo hepático izquierdo, esto por la cercanía que tiene con el hígado, lo cual lo puede predisponer a que se rompa hacia la cavidad pericárdica, perdón, con la cercanía que tiene hacia el pericardio. Y pues aquí coloqué un ejemplo en donde eh, tenemos la presencia de un absceso hepático con contenido hipodenso, la presencia de un lóculo de gas, lo cual nos puede indicar sobreinfección o un cuadro severo, al cual se le aplicó un drenaje, y podemos ver que
Ya durante el drenaje o pues sí, en el tiempo alrededor del drenaje, pues ya el absceso se encuentra casi inexistente. Entonces, es como el mejor tratamiento o el estándar para los abscesos que se encuentran ya complicados. Sus principales complicaciones, pues como ya venía mencionando, son la ruptura o la extensión hacia la cavidad, ya sea peritoneal, la cavidad pleural o hacia el pericardio. También puede formar quistes subpleurales o hasta diseminación hematógena que pueda llegar a un shock séptico. En estos ejemplos de aquí vemos la presencia de un absceso en el lóbulo hepático derecho y a este mismo paciente se le realizó una tele de tórax y una radiografía lateral donde se puede ver elevación del hemidiafragma derecho con niveles hidroaéreos que nos representan como tal la extensión de este absceso hacia la cavidad pleural. Pasando específicamente a los hallazgos por imagen, el ultrasonido tiene una sensibilidad aproximada del 85%. Aquí encontraremos una lesión de morfología redondeada que puede ser irregular, puede tener la formación de septos en su interior, lo cual nos indica que es multilocular y podemos ver la presencia de detritos ecogénicos en su interior. Al tener contenido líquido, pues suele causar refuerzo acústico posterior y durante la valoración con Doppler Color podemos encontrar aumento en el flujo periférico, sin embargo no deberíamos encontrar aumento del flujo interno, ya que eso nos estaría indicando más un tumor o un proceso neoformativo más bien. Por otra parte, la tomografía de abdomen, aquí vamos a visualizar, como en estos dos ejemplos de tomografía computarizada en corte axial, vamos a ver una colección heterogénea de predominio hipodenso. Si medimos las unidades Hounsfield del contenido interno de estas lesiones, vamos a encontrar aproximadamente entre 10 y 30 unidades. Suele tener septos en su interior, los cuales la hacen multilocular, como ya venía mencionando, y tanto los septos como la periferia suelen realzar posterior a la administración del contraste durante la fase portal o también durante la fase de transición. Un signo que podemos notar en el absceso piógeno en la tomografía computarizada es el signo del racimo, ya que pues es a lo que suele semejar cuando los lóculos se encuentran muy pequeños y pues están confluyendo. En la resonancia magnética, la lesión es de predominio hipointenso en T1, como podemos ver en esta imagen inferior, donde en ocasiones se suele observar el signo turquesa en fase arterial. Es llamado así por la semejanza con la morfología de la piedra turquesa, y suele estar formada por el realce de los septos y de la periferia. En cambio, en una secuencia de T2 visualizamos la lesión hiperintensa y también podemos ver el signo de Diana. El signo de Diana se caracteriza como tal por un halo hiperintenso y externo a ello un halo eh, un halo interno hipointenso y externo a él un halo hiperintenso. Aquí tenemos un ejemplo de un paciente masculino de 50 años de edad con datos de colecistitis por ultrasonido. Se le solicitó una tomografía computarizada en busca de complicaciones. Podemos ver ahí la presencia de un derrame pleural bilateral pequeño, aproximadamente del 10%. Y si bajamos, vemos a nivel del lóbulo hepático izquierdo esta lesión heterogénea de predominio hipodenso que se encuentra tabicada. Estos tabiques realzan, como mencionábamos. También se encuentran múltiples lóculos de gas. Y pues este absceso es candidato para un drenaje como tal,
primero por su tamaño y segundo por su localización, ya que como mencionaba hace un momento, al encontrarse en el lóbulo hepático izquierdo, pues puede tener riesgo de diseminarse hacia la cavidad pericárdica. Continuando con la tuberculosis, otra afección causada por bacterias, en este caso Mycobacterium tuberculosis, suele ser resultado de una diseminación miliar o venosa. Se clasifica en micro y macronodular. Su primer diferencia a la descartar son las metástasis hepáticas, sobre todo para la presentación macronodular, como podemos ver en este ejemplo. Suele ser muy similar, sin embargo, ahorita vamos a ver unas características más propias de los granulomas. Su diagnóstico, pues, al igual que el resto de patologías, se suele definir más que nada con estudios, ya sea biopsia o estudios serológicos. Comenzando con la tuberculosis miliar, en ocasiones su único hallazgo es la hepatomegalia. También podemos encontrar esplenomegalia, tanto en el ultrasonido como en el TAC y en la resonancia magnética. Su presentación suelen ser micronódulos en el parénquima hepático, los cuales se encuentran hipoecoicos en el ultrasonido, bien definidos, regulares, regularmente con una disposición subcapsular, pero también pueden ser difusos. Estos mismos nódulos los vamos a encontrar hipodensos alrededor del parénquima hepático, como podemos ver aquí, también puede afectar el vaso. Otro hallazgo que podemos notar en la tomografía de abdomen son estos focos hiperdensos, los cuales nos representan calcificaciones. En la forma macronodular, aparte de la hepatomegalia, igualmente en el ultrasonido encontraremos lesiones de morfología redondeada, bien definida, hipoecoica, que pues se suelen situar en la zona subcapsular. Esta sería más que nada la presencia de un granuloma. En el TAC, cuando ya pues los granulomas contienen calcio, podemos encontrar como tal la presencia de calcio en su interior, alrededor de este pues la zona hipodensa, bien delimitada y redondeada. Pueden ser granulomas que estén confluyendo e igualmente su disposición pues ya sea que pueda ser difusa o pueda concentrarse en una zona específica del hígado. En cuanto a la brucelosis hepática, también llamada fiebre de Malta o fiebre ondulante, suele ser causada por la bacteria Brucella melitensis, un cocobacilo gram negativo. Este suele contraerse por el consumo de lácteos no pasteurizados o contacto directo con tejidos de animales infectados. Suele afectar a quienes consumen estos productos o laboran en ello. Los síntomas suelen ser insidiosos, aparecen aproximadamente de 2 a 4 semanas, con fiebre en picos, diaforesis nocturna y mialgias. La afectación hepática suele suceder en las infecciones que llegan a ser crónicas y su diagnóstico definitivo es con pruebas de laboratorio, al igual que el resto de patologías. La hepatosplenomegalia es una de las características típicas de la brucelosis por imagen. Los abscesos que forman estas bacterias, tanto en el ultrasonido como en el TAC y la resonancia magnética, normalmente suelen tener realce periférico durante la administración del contraste. Su contenido suele ser heterogéneo, de predominio ya sea en el ultrasonido hipoecoico, en el TAC hipodenso y en la resonancia magnética hipointenso, respectivamente. Suelen tener calcificaciones centrales, las cuales nos pueden dar como tal el signo de ojo de buey, que se mencionaba en el artículo como característico de la brucelosis hepática. Sin embargo, pues este signo se puede encontrar en varias patologías que estaremos abordando en este tema. En cuanto a la bartonelosis hepática, también conocida como enfermedad por arañazo de gato, suele ser causada por la bacteria Bartonella gensal. Esta bacteria es gram negativa.
Suele afectar a personas jóvenes, ya que son quienes suelen tener un mayor contacto con los gatos. Sus síntomas se presentan hasta 3 semanas después y se asocia a linfadenopatía dolorosa cercana a la mordedura o el arañazo del gato. La infección se disemina hacia el hígado hasta en un 5 a 10% de los casos. Las lesiones en presencia de afectación hepática pueden detectarse como múltiples granulomas necrotizantes de hasta 3 centímetros en todo el parénquima hepático. Como podemos ver en el ultrasonido, múltiples nódulos de morfología irregular, parcialmente definidos, de forma difusa en el parénquima hepático o también con predisposición subcapsular. Suele ser pues muy similar a los hallazgos que veíamos previamente. Por eso mencionaba que no nos podemos guiar por métodos de imagen para diagnosticar este tipo de patologías, ya que muchos de sus hallazgos pues suelen tener mucha similitud. En el TAC podemos encontrar 3 tipos de patrones: un patrón hipoatenuante persistente, patrones de isoatenuación y patrones con realce en el borde de los abscesos. Aquí encontramos uno con este último tercer patrón, que suele tener un poco de realce, y el resto suele ser un patrón más hipoatenuante. Mm, En la resonancia magnética suelen verse hipointensos en T1, la presencia de estos abscesos, e hiperintensos en T2, igualmente con realce tenue. Siempre que hablemos de un absceso, pues va a tener realce en su periferia. Si estos abscesos o estas lesiones no tienen realce en la periferia, se catalogan más bien como un quiste simple, sobre todo si no hay presencia de septos. Pasando a las infecciones virales, la hepatitis suele ser causada por muchos virus, de los cuales el hígado se encuentra presente dentro de los órganos diana a los que van estos virus, entre ellos la hepatitis, el VIH, citomegalovirus, Epstein-Barr, etc. Aquí los hallazgos son mucho menos específicos. Los estudios de imagen pues suelen ser utilizados más que nada para descartar algún otro diagnóstico diferencial, que sí suele ser un poco más específico a través de imagen, o descartar también complicaciones. En el ultrasonido encontraremos la presencia de hepatomegalia. También podemos ver la presencia de esplenomegalia. Otro hallazgo que podemos encontrar es una disminución de la ecogenicidad del parénquima hepático y un aumento en la ecogenicidad y engrosamiento de los manguitos periportales, dando el aspecto de cielo estrellado. Podemos identificar igualmente un engrosamiento y un realce de la pared de la vesícula. Sin embargo, la vesícula se suele encontrar colapsada, lo cual nos estaría indicando un edema reactivo. Los hallazgos por tomografía son prácticamente los mismos. Suele haber hepatoesplenomegalia, suele haber zonas de hipodensidad periportal compatibles con edema. Y la vesícula biliar, aquí al menos en este ejemplo de tomografía, podemos ver también cómo su pared externa se encuentra severamente engrosada y su pared interna se encuentra realzada, así como también vemos un colapso total de esta vesícula biliar. Acá en los ejemplos por resonancia magnética podemos observar la hepatomegalia. En esta imagen que se encuentra ponderada en T2, logramos ver la hiperintensidad del engrosamiento severo de la pared de la vesícula biliar compatible con el edema reactivo. También podemos ver hiperintensidad de los espacios periportales, que igualmente se asocian con edema, y un hallazgo que se mencionaba específicamente en VIH es que suele haber estenosis de la vía biliar.
Aquí tenemos un ejemplo de una paciente femenina de 59 años de edad con antecedente de VIH, hepatitis y actualmente diagnosticada con Chikungunya, cursando un internamiento por peritonitis bacteriana. Viendo los hallazgos, podemos ver igualmente un derrame pleural bilateral muy mínimo, menor al 10%. Si seguimos inferiormente, podemos ver redistribución del volumen en el lóbulo hepático izquierdo y en el lóbulo caudado. Podemos ver también la separación del hígado con la cápsula. Logramos notar unos marcados bordes nodulares. Vemos o identificamos la heterogeneidad del parénquima hepático, esto debido a una trombosis a nivel de la vena porta, y vemos la presencia de líquido libre a nivel de la cavidad peritoneal, lo cual todos estos datos nos estarían indicando datos de hepatopatía crónica descompensada e hipertensión portal. También podemos ver algunas varices ahí a nivel de la cavidad peritoneal. Pasando a la micosis hepática. La candidiasis hepática es una causa importante de morbimortalidad en aquellos pacientes que se encuentran inmunocomprometidos o inmunodeprimidos, ya sean pacientes con VIH, tuberculosis, cáncer, trasplante, etcétera. Suele tener una mortalidad elevada de hasta un 30% aún con tratamiento. Los estudios de laboratorio suelen ser poco sensibles, sin embargo, en los estudios de imagen se suelen encontrar ciertos patrones característicos. En la ecografía contamos con 4 patrones. Primero, la rueda dentro de rueda, es decir, un nódulo hipoecoico bien definido que va a representar la necrosis. Externo a ello, un halo periférico hiperecoico o ecogénico, más bien, que representa edema, y externo a él otro anillo hipoecoico que va a representar fibrosis. El siguiente patrón es en ojo de buey, como mencionábamos también en la brucelosis. Aquí el ojo de buey es lo contrario a la rueda dentro de rueda. Vamos a ver como tal un nódulo ecogénico en su interior con un halo periférico hipodenso, perdón, hipoecoico. El siguiente patrón suelen ser los nódulos hipoecoicos inespecíficos, que suelen ser el hallazgo más común. Suelen encontrarse también subcapsulares, suelen ser irregulares, parcialmente definidos o bien definidos, pueden simular metástasis o alguna otra patología. Y el último patrón que podemos encontrar son los focos ecogénicos. Aquí más que nada, pues estos ya suelen ser cicatrices o como tal calcificaciones. Estos pueden causar sombra acústica posterior y pueden causar también artefacto de cometa. Cuando se suele encontrar este patrón, pues nos indica que ya se encuentra en una etapa más tardía o una etapa de resolución. Lo más común que vamos a encontrar tanto en tomografía como en resonancia son nódulos igualmente más bien micronódulos hipointensos en T1 o hipodensos en la tomografía con una distribución difusa. Estos suelen catalogarse como microabscesos, y también podemos visualizar estas pequeñas imágenes hiperdensas que representan la presencia de las hifas por cándida. Pasando a las infecciones parasitarias, el absceso hepático amebiano suele ser, comenzando con el absceso hepático amebiano, este suele ser la complicación extraintestinal más común por entamoeba histolítica. Suele suceder en aproximadamente 1% de los pacientes que contraen amebiasis intestinal. La amebiasis se adquiere mediante la ingesta de quistes presentes en alimentos o en agua contaminada,
Cada quiste se va a dividir o a dar origen a 8 trofozoitos, los cuales van a viajar por la circulación portal y se van a inocular en el hígado. Este padecimiento suele ser endémico de África hacia el Centro y Suramérica. Suele afectar mayormente a personas adultas, principalmente del sexo masculino, en comparación con las mujeres, una disposición de 10:1. Como se mencionaba, pues su transmisión es fecal-oral mediante alimentos o agua contaminadas. Su clínica suele ser similar a la del absceso piógeno, sin embargo, pues aquí se agrega el antecedente o la presencia de una disentería. Su presentación suele ser casi en su totalidad unilocular, como mencionaba al inicio de la clase, y suele afectar al lóbulo hepático derecho, especialmente en los segmentos 7 y 8. Como mencionaba también, pues se suele acompañar de una disentería, la cual se va a caracterizar en la tomografía, como podemos ver en este ejemplo con reconstrucción axial y reconstrucción sagital, con un engrosamiento de la pared del marco colónico, con borramiento de los planos grasos adyacentes, los cuales nos están representando un proceso inflamatorio. Las zonas del colon que se suelen ver comúnmente más afectadas son el ciego, el colon ascendente, el colon sigmoides y el apéndice. El tratamiento antibiótico suele ser con metronidazol durante 10 días. Se optaba por drenaje cuando el absceso suele ser muy grande, ya sea más de 8 centímetros o cuando es mayor a 5 centímetros, pero no ha presentado una mejoría clínica en un plazo de 3 días. Si el absceso se rompe o se llega a diseminar hacia la cavidad peritoneal y deja por resultado una peritonitis, se mencionaba que su mortalidad puede subir hasta aproximadamente en un 50% de los casos. En estas imágenes vemos cómo se encontraba el absceso previo al drenaje de gran tamaño, con su morfología característica de un absceso, contenido hipodenso, pared que realza con el contraste, y posteriormente se aplicó un drenaje. Ya después del drenaje vemos cómo disminuyó notablemente la cantidad de contenido interno del absceso. Aún vemos un poco de realce en su pared, pero pues ya es prácticamente inexistente. Las complicaciones que solemos encontrar en este tipo de absceso son similares o básicamente iguales a las del absceso piógeno. Eh, Pueden tener ruptura a la cavidad pleural, a la cavidad peritoneal o hacia el pericardio. En esta radiografía de tórax visualizamos la elevación del hemidiafragma derecho con un nivel hidroaéreo, y en la imagen lateral vemos un ejemplo de tomografía en reconstrucción coronal, donde se visualiza como tal la disrupción del hemidiafragma derecho con paso del contenido del absceso hacia la cavidad pleural. En esta siguiente diapositiva vemos el ejemplo de una ruptura de un absceso hepático hacia el pericardio. Tenemos una imagen de tomografía computarizada en reconstrucción axial, aquí en ventana para mediastino, y podemos encontrar aumento de volumen en la región del pericardio y una densidad similar a la del líquido, la cual es compatible con un derrame pericárdico. Este paciente pues presentaba una lesión por un absceso hepático piógeno. Aquí pues no se visualiza muy característica de un absceso, sin embargo así lo mencionaba en la literatura. Comenzando por los hallazgos con los hallazgos por ultrasonido, como ya hemos mencionado en otros padecimientos, el absceso lo vamos a visualizar como una lesión de morfología redondeada, parcialmente irregular, bien delimitada, de contenido hipoecoico. Puede contener ecos de bajo nivel en su interior. Esta no suele ser multilocular, en casi la totalidad de sus casos suele ser unilocular.
Y pues igual que el absceso piógeno puede presentar realce a la valoración con flujo Doppler solamente en su periferia. Es básicamente indistinguible del absceso piógeno. Ah, con excepción de que en el absceso piógeno pues lleguemos a encontrar la presencia de septos, aquí pues ya nos podríamos guiar un poquito más por este. En cuanto a la tomografía, vemos la lesión con la misma morfología que ya veníamos mencionando, unidades Hounsfield entre 10 y 30 aproximadamente en su interior y una cápsula que realza con la administración del contraste. Normalmente la sospecha, para que quede claro, cuando es unilocular, pues nos orientamos más a un absceso hepático amibiano. En la resonancia magnética veremos el contenido interno hipointenso en T1 e hiperintenso en T2. Como recordamos, en una secuencia ponderada por T2 vamos a ver el líquido de características hiperintensas. Asimismo, pues en la resonancia pues podemos visualizar el signo de la diana. Aquí tenemos otro ejemplo de tomografía. Es una tomografía axial computarizada. Es un paciente masculino de 47 años de edad con episodios de diarrea de 2 meses de evolución, acompañado con pérdida de peso de 20 kilos y dolor abdominal. Podemos ver la presencia de al menos 2 lesiones compatibles con hallazgos de absceso hepático. La mayor se encuentra eh, en el nivel 4A aproximadamente y se reportaba un volumen de 134 cc aproximadamente. Podemos ver también como otros hallazgos la presencia de la vesícula biliar hidrópica con pared realzada. Esta vesícula pues estaba así por la presencia de un lito, formando un síndrome de Mirici. Y si nos vamos en un plano más inferior, ya encontramos como tal el marco colónico derecho que se encuentra con su pared engrosada y realzada, básicamente en todo lo largo de la porción del colon superior, perdón, del colon ascendente. Pasando a la equinococosis, esta es una entidad que no suele ser nada común en nuestro entorno, sino que es más prevalente en los continentes de Sudamérica, Europa, África y Asia. Suele ser causado por la tenia equinococo granulosus. Esta suele habitar en el intestino de perros, zorros o algunos otros animales de ganado. Esta tenia en estos animales pues suele actuar como un intermediario. Su mecanismo de transmisión suele ser mediante alimentos contaminados. Puede tener afección hepática hasta en un 75% de los casos al llegar los quistes hijos a este órgano a través de la circulación portal. Los hallazgos por ultrasonido pues suelen ser los más característicos en esta patología. Solemos tener varios patrones dependiendo el estadio de la infección, comenzando primero por la infección activa, que es el estadio CE1 y CE2. En el CE1 se va a dividir en dos, CL y CE1. CL se va a visualizar como un quiste unilocular, perdón, de pared simple o casi imperceptible. Y CE1 se va a visualizar con una aparente doble pared o una pared muy engrosada que nos puede dar el signo de tormenta de nieve. Asimismo, pues como es una lesión quística, va a causar refuerzo acústico posterior. El CE2 suele ser multilocular, suele ser septado, su interior pues es contenido quístico y como tal a esta lesión con estos múltiples tabiques se le suele denominar que tiene como tal un patrón en roseta. Pasando a CE3,
Aquí ya es como tal una etapa de transición. Eh, Aquí en el set E3A encontraremos la lesión de tipo quística con el signo de nenúfar, que representa el desprendimiento y colapso total de la membrana germinativa y la capa laminada del parásito, las cuales en conjunto pues van a formar el endoquiste. Y en el C3B vemos la presencia de los quistes hijos en la periferia de la lesión, de la lesión, la cual el resto de su contenido pues suele ser hipoecoico, representando como tal un contenido mixto, es decir, los quistes en su periferia y el contenido sólido en su centro, por así decirlo. Pasando finalmente a las etapas de infección inactiva, donde C4, en lugar de ser una lesión quística, ahora ya la vemos en su totalidad con un patrón hipoecoico de contenido sólido. Podemos ver también la presencia de calcificaciones en cola de cometa y ya como tal, la lesión en su totalidad, pues se le suele dar el signo de bola de Diana. En cuanto a C5, es la última etapa que suele tener esta patología y aquí podemos encontrar la presencia de calcificación de la pared de la lesión. En la tomografía computarizada podemos ver una o múltiples lesiones. En este ejemplo, pues encontramos múltiples lesiones de morfología redondeada, uniloculares, de pared gruesa. Distinguimos aquí que pues en este caso no realza la administración de contraste, entonces eso nos indica que suelen ser compatibles con quistes simples y en comparación con los estadios que vimos anteriormente, pues nos están representando una infección de tipo activa. En la fase de transición encontraremos igualmente lesiones quísticas, que en su interior se pueden observar estas estructuras serpentiginosas, eh, la- las cuales se visualizan hiperdensas y son compatibles con el desprendimiento de la capa interna del quiste, como en el ultrasonido visualizábamos también en C, en C3A. Mm, Pasando a la esquistosomiasis hepática, esta es otra enfermedad parasitaria causada por Schistosoma japosinum y Schistosoma manzoni. Es endémica de África, Asia, Sudamérica y el Caribe. En su fase aguda suele tener un cuadro clínico inespecífico, en el cual se incluye la hepatomegalia o la hepatoesplenomegalia, y en su fase crónica se visualizan cambios por hepatopatía crónica. El mecanismo de transmisión es por contacto con agua dulce contaminada. Los parásitos suelen penetrar en la piel y de ahí viajar hacia las venas mesentéricas, que es la circulación portal, hasta llegar al hígado. Su tratamiento pues suele ser con antiparasitarios. Los hallazgos por ultrasonido principalmente son el engrosamiento de los manguitos periportales, formando el signo de ojo de buey que ya veíamos en otras dos patologías. Este es causado justamente por el parásito S. manzoni, el cual podemos observar este patrón en las primeras dos imágenes, y en esta tercera imagen pues el engrosamiento periportal en una disposición sagital a los vasos portales. También podemos visualizar el signo de escamas de pez, los cuales son secundarios a fibrosis del parénquima hepático. Pasando a los hallazgos por tomografía, podemos observar la presencia de septos hiperdensos de distribución difusa, secundarios a fibrosis en el parénquima hepático. Aquí suelen formar, en lugar del signo de escamas de pez, suelen formar el signo de lomo o caparazón de tortuga. Y el otro hallazgo que encontramos, al igual que en el ultrasonido, es la fibrosis periportal, caracterizada por lesiones hipodensas en la periferia de las ramas portales.
Pasando ahora a la fascioliasis hepática, esta suele afectar también a la vesícula y la vía biliar. Es causada por el parásito Fasciola hepática y se suele transmitir a través de las verduras de hoja verde, ya que se adhiere más fuertemente a estas. Igualmente es endémica de Sudamérica, Asia y África. La eosinofilia más el dolor en el cuadrante superior derecho suelen causar sospecha diagnóstica de este padecimiento. Esta infección suele tener una fase parenquimatosa donde las duelas juveniles eclosionadas penetran a la pared intestinal, migran a la cavidad peritoneal y de ahí llegan a penetrar a la cápsula hepática. Y también tienen una fase biliar, que es donde estas duelas ya pasan al interior de los conductos biliares. Sus hallazgos más comunes son la formación de múltiples nódulos subcapsulares pequeños, máximo de hasta 2 a 3 centímetros. Aquí pues suele ser un poquito difícil encontrarlos, ya que a veces suelen encontrarse muy pequeños, suelen confluir, pueden tener bordes bien definidos o mal definidos. También podemos encontrar engrosamiento y realce de la cápsula hepática, tanto en el ultrasonido como en la tomografía. Y podemos ver dilatación de la vesícula biliar. En ocasiones su pared puede estar también engrosada por un edema reactivo y en su interior podemos llegar a notar esta imagen ecogénica que puede semejar como la figura de una hoja o de un caracol se mencionaba, que nos representa al parásito, ya que el parásito suele habitar en el interior de la vesícula biliar. Y si es que se encuentra vivo, pues podemos encontrarlo móvil. Como conclusión, las técnicas de imagen son fundamentales para el diagnóstico y tratamiento de las infecciones hepáticas. Sin embargo, pues como ya venimos mencionando, sus hallazgos suelen ser inespecíficos. Es importante correlacionarlo con la clínica que presenta el paciente. Su diagnóstico final, pues siempre lo va a indicar la biopsia o los estudios de laboratorio correspondientes. Normalmente para las infecciones hepáticas, la primera línea es el ultrasonido. La tomografía nos va a ayudar más con la caracterización y extensión de las lesiones o complicaciones, y la resonancia la dejamos cuando se trata de infecciones de la vía biliar o infecciones hepáticas inusuales. Y esta sería mi referencia. No sé si alguien tenga alguna duda, algún comentario.